El paseo viejo del puerto siempre tuvo un aire triste al amanecer. Las tablas de madera crujían bajo los pasos y los faroles, oxidados por la brisa salada, parecían guardianes cansados que seguían allí solo por costumbre. A esa hora, casi nadie pasaba por el lugar, salvo un hombre mayor que caminaba despacio apoyado en un bastón gastado por el uso. Se llamaba Elías y llevaba meses repitiendo la misma rutina: caminar hasta el final del muelle, sentarse en el mismo banco y esperar a que el sol tocara el agua. Lo hacía desde que su esposa había fallecido. Ella adoraba ese rincón del mundo, y él, incapaz de desprenderse de su recuerdo, acudía cada mañana como quien visita un templo. Se abrigaba con un viejo abrigo marrón y avanzaba con lentitud, pero siempre llegaba antes de que el cielo se tiñera de rosa. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Cuando Elías llegó al banco, encontró allí a un muchacho sentado en silencio. Parecía tener unos 15 años, la capucha puesta y los ojos hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. Llevaba una mochila rota y en la mano sostenía un cuaderno que apretaba con fuerza, como si fuera lo único que le quedaba. Elías se detuvo un instante. No le gustaban las interrupciones en su rutina, pero tampoco le salía marcharse. Así que se acercó con calma y dijo con suavidad: ¿Está ocupado el sitio? El chico levantó la mirada sin responder. Tenía una mezcla de miedo y desconfianza. Al cabo de unos segundos, movió la cabeza en señal de que sí podía sentarse. Elías lo hizo, dejando un espacio prudente entre ambos. El mar estaba tranquilo, y durante un rato ninguno habló. Hasta que el muchacho, sin mirarlo, murmuró: ¿Usted también viene aquí porque no quiere volver a casa? Elías lo observó de reojo. La pregunta era extraña, pero no estaba del todo equivocada. Él venía porque su casa ya no tenía la luz que antes tenía. Vengo porque aquí, me siento acompañado, respondió. El chico bajó la cabeza y apretó más el cuaderno. Sus manos temblaban. Yo vine porque ya no tengo a dónde ir, dijo al fin. Elías notó un nudo en el pecho. Había tristeza en aquella voz, pero también vergüenza. Pensó en su esposa, en lo mucho que insistía en que siempre había que tender la mano al que sufre. Así que respiró hondo y preguntó: ¿Cómo te llamas, hijo? El muchacho tardó en contestar. Julián. El sonido del nombre quedó suspendido en el aire junto al murmullo del mar, mientras el sol comenzaba a despertar entre las nubes. Elías notó que Julián seguía con la mirada fija en las olas, como si buscara allí una respuesta que nadie más podía darle. El muchacho tenía los hombros hundidos y la respiración inquieta, como quien carga algo que pesa demasiado. El hombre mayor apoyó ambas manos sobre el bastón y dijo con calma: No es fácil para alguien de tu edad estar aquí a esta hora. ¿Qué pasó? Julián evitó contestar. Abrió el cuaderno unos segundos, lo hojeó sin intención y volvió a cerrarlo. El gesto dejaba ver rabia contenida. Elías no insistió. Sabía que forzar a un joven a hablar solo lograba que se encerrara más. El sol avanzaba por el horizonte cuando Julián de pronto susurró: Yo, me fui de casa. Elías giró la cabeza con lentitud. ¿Te echaron? No, pero casi. Mi padrastro y yo discutimos. Siempre es igual. Y mi madre, hizo una pausa, ya no me escucha. La voz se quebró. Era evidente que llevaba tiempo callando más de lo que podía soportar. Elías respiró hondo antes de responder. A veces los adultos creen que lo saben todo. A veces se equivocan. Luego señaló el cuaderno. ¿Y eso? Parece importante. Julián lo miró con duda, pero tras un instante lo abrió. Mostró páginas llenas de dibujos, paisajes, retratos, criaturas marinas, edificios del puerto. Todo con trazos firmes y sensibilidad. Dibujo para no gritar, confesó. Elías sintió un golpe en el pecho. Aquello tenía profundidad, talento y dolor. Pasó una hoja con delicadeza, como si fuera cristal. Aquí hay algo especial. Muy especial. Julián apretó los labios. En mi casa dicen que pierdo el tiempo. Que eso no sirve. Que debería dejarlo. Elías alzó la vista hacia él. En los ojos del muchacho vio una mezcla de angustia y esperanza. No era un chico rebelde. Era un chico herido. Yo también tenía un cuaderno, dijo Elías.
Mi esposa me lo regaló cuando era joven. Allí anotaba ideas para construir barcos de pesca. Nadie creía en eso. Hasta que un día, uno de esos diseños salió al agua. Los ojos de Julián se abrieron un poco. ¿De verdad? Claro. Y si yo pude con mis manos torpes, tú podrás con las tuyas. Se nota que nacieron para crear. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Más cálido. Más humano. Cuando el sol terminó de elevarse, Julián se levantó despacio. ¿Vendrá mañana?, preguntó sin atreverse a mirarlo. Si despierto, estaré aquí, respondió Elías con una sonrisa pequeña. Julián asintió, se colgó la mochila y se alejó por el paseo viejo. Antes de doblar la esquina, miró hacia atrás. Elías levantó la mano. El muchacho respondió del mismo modo. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el día les ofrecía algo más que rutina y dolor. El maestro Elías caminó junto a Julián hasta el viejo salón de estudio, una habitación amplia donde el polvo se arremolinaba en cuanto se abría la ventana. Allí había estantes inclinados, pupitres marcados por el tiempo y una mesa central que el guardián usaba para sus mediciones. En un extremo, varios relojes parecían escuchar en silencio, como si cada uno aguardara algún día a que alguien pudiera devolverles el ritmo. Julián observó todo con la sensación de haber entrado a un lugar donde las horas no avanzaban igual que fuera. El sitio tenía un aire extraño, casi suspendido, como si cada tic que faltaba estuviera escondido entre las grietas de las paredes. Aquí trabajaremos, dijo Elías, colocando su lupa sobre la mesa. No voy a juzgar lo que noté antes. Lo que importa es que sigas adelante. Julián apretó los puños. Sentía el pecho un poco menos cargado cada vez que el maestro le hablaba sin dureza. Desde que cruzó esa puerta, algo en el ambiente parecía empujarlo a recuperar el rumbo. El guardián abrió una caja de madera. Dentro había decenas de piezas diminutas, ruedas dentadas, resortes, tornillos milimétricos. Cada una brillaba con la luz que entraba por la ventana. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Mira con calma, indicó. No necesitas saber para qué sirve cada parte. Solo quiero que mires hasta que notes algo que te despierte curiosidad. Julián se inclinó. Al principio no vio más que metal y desorden. Pero tras unos segundos distinguió un engranaje particular. Era antiguo, muy gastado, con una forma irregular que no parecía encajar con el resto. Ese, dijo sin pensarlo. Elías lo observó, sorprendido, como si no esperara una elección tan rápida. Luego asintió. Buena mirada. Ese engranaje no trabaja bien. Se frena cuando debería girar. Tócalo. Julián lo tomó entre los dedos. La pieza estaba fría, más de lo que esperaba. En cuanto la sostenía, tuvo la sensación de estar reconociendo algo de sí mismo en ese metal deteriorado, un fragmento que no cumplía con lo esperado, que se resistía a avanzar, que se atascaba sin razón. El maestro lo interrumpió con suavidad. Quiero que intentes limpiarlo, sin prisa. No importa si lo haces mal. Solo trabaja. Deja que tus manos se acostumbren. El joven respiró hondo. Mientras llevaba la pieza a la mesa, un leve temblor regresó a sus dedos. Aún así, comenzó a eliminar la suciedad con un paño y un cepillo fino. Los movimientos eran torpes, pero constantes. El ruido del cepillo rozando el metal llenaba el cuarto como un pequeño susurro que acompañaba sus pensamientos. Paso a paso, la pieza empezó a recuperar brillo. Julián se descubrió concentrado, casi inmerso, sin que su mente huyera hacia preocupaciones habituales. No estaba pensando en lo que había hecho, ni en lo que temía del mañana. Solo veía el engranaje y el cambio que producía con cada gesto. Elías lo observó con atención. El silencio entre ambos tenía algo de tranquilidad, un espacio seguro que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Cuando Julián levantó la mirada, el maestro dijo: Bien. Hoy no busco que repares un reloj. Solo que recuerdes que puedes moverte, aunque creas que estás detenido. El joven bajó la vista al engranaje limpio. No estaba perfecto. Tampoco él. Pero, por primera vez en semanas, sintió un avance, pequeño pero real.
Los días siguientes transcurrieron con una calma que Julián no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cada mañana llegaba al taller antes de que el sol estuviera del todo arriba, empujado por una mezcla de nervios y curiosidad. Allí encontraba al maestro revisando algún reloj antiguo o anotando datos en una libreta llena de señales, líneas y números incomprensibles. Elías no le explicaba demasiado. Le daba tareas pequeñas: limpiar piezas, clasificar resortes, ajustar tornillos diminutos. Nada que exigiera precisión extrema, pero sí atención. Y esa atención, casi sin que Julián lo notara, empezaba a ordenar su mente. Lo que más lo sorprendía era la paciencia del guardián. A veces Julián se detenía, inseguro, dudando si estaba haciendo algo mal. El maestro simplemente miraba el reloj que estuviera restaurando y decía: si te equivocas, lo corregimos. Nada aquí se rompe de una manera que no tenga arreglo. Esas palabras le daban un extraño alivio. En su vida fuera del taller sentía que cualquier error era definitivo, como si cada tropiezo fuese una caída irreparable. Pero allí, entre engranajes, se permitía fallar sin hundirse. Una tarde, mientras ajustaba un pequeño marco metálico, Julián notó un reloj diferente en la mesa del maestro. Era más grande que los demás, con un cristal agrietado y una carcasa de madera tallada. Las figuras del borde representaban olas y peces. Parecía un objeto con historia, mucho más personal que el resto. ¿Y ese?, preguntó, incapaz de apartar la vista. Elías dejó lo que estaba haciendo. Sus dedos tocaron el viejo reloj con una delicadeza que Julián no le había visto usar con otros. Este no es del taller, respondió. Es mío. Hubo una pausa. El guardián respiró hondo, como si decidir hablar le costara un esfuerzo interno. Me lo dio alguien a quien quise mucho. Dejé de intentar repararlo hace años. Julián no insistió. Solo lo observó. Elías tenía la mirada clavada en ese objeto con algo parecido a una mezcla de cariño y dolor. Fue la primera vez que el joven notó que el maestro también cargaba con sus propios silencios. El resto de la tarde transcurrió sin conversación. Aún así, el ambiente no era tenso. Era más parecido a una confianza que apenas empezaba a formarse. Al terminar, Elías guardó el reloj en un cajón. Mañana intentaremos algo distinto, anunció. Ya has aprendido a ver. Ahora quiero enseñarte a escuchar. Julián no entendió del todo, pero asintió. Cuando salió al pasillo, el eco de las palabras del maestro siguió acompañándolo. Esa noche le costó dormir. Algo en su interior se movía, como si las piezas de un mecanismo que llevaba demasiado tiempo detenido empezaran a alinearse. A la mañana siguiente, Julián llegó antes que nunca. Elías ya estaba allí, sentado frente a un reloj desarmado. Delante de él había 2 sillas, no una. El joven tomó la insinuación y se sentó sin decir palabra. Hoy no vamos a mirar, dijo el maestro. Hoy vamos a oír. Elías giró la cuerda del reloj abierto y varios engranajes comenzaron a moverse de forma desordenada, sin ritmo. El sonido era irregular, casi torpe. Cada reloj tiene un pulso, explicó. Cuando algo en su vida se desvía, deja de marcar a su propio compás. Para repararlo, primero hay que captar ese pulso, aunque esté roto. Julián inclinó la cabeza hacia el mecanismo. El tic-tic irregular le recordó su propia respiración cuando se ponía nervioso. Desacompasada, atrapada en una lucha por ordenarse. Cierra los ojos, indicó Elías. Julián obedeció. ¿Qué escuchas? Al principio no distinguió nada más que un ruido metálico. Luego, poco a poco, notó un patrón escondido. Una pausa más larga, otra más corta, un golpeteo insistente, como si el reloj tratara de decir algo que nadie había querido oír. Está intentando volver a su ritmo, susurró Julián sin pensar. Exacto, respondió el maestro. ¿Y tú también? Julián abrió los ojos. Elías lo miraba con calma, sin juicio, pero con una claridad que lo dejaba expuesto. No vine aquí solo porque me caí por las escaleras, confesó el joven. Vine porque ya no sabía qué hacer conmigo. Elías asintió, sin sorpresa. Te estaba esperando. La frase golpeó a Julián con una mezcla de desconcierto y alivio. El maestro se levantó,
Fue a un cajón y sacó el reloj de madera tallada. Lo colocó frente a ellos. Este dejó de funcionar el día en que perdí algo importante, dijo. Durante mucho tiempo pensé que si lo arreglaba, recuperaría lo que se fue. Pero me equivoqué. A veces no reparamos para volver atrás, reparamos para avanzar. Empujó el reloj hacia Julián. Quiero que seas tú quien lo intente. El joven sintió un impulso de rechazarlo. Era demasiado. Pero algo dentro de él, la parte que llevaba semanas despertando, dio un leve empujón. Lo intentaré, respondió. Elías sonrió apenas. Entonces ya estás listo. Durante el resto del día, trabajaron hombro a hombro. Julián desmontó la pieza, limpió el polvo acumulado, ajustó un pequeño eje torcido. Sus manos temblaban al principio, pero poco a poco encontraron firmeza. A medida que avanzaba, algo en él también se ordenaba. No del todo, pero lo suficiente. Al atardecer, cuando colocó la última pieza, giró la cuerda. El reloj emitió un latido suave, luego otro, luego un ritmo constante, claro y estable. Elías cerró los ojos, como quien escucha un recuerdo que por fin encuentra su sitio. Sin decir nada, apoyó una mano en el hombro de Julián. Has devuelto algo que creí perdido. Julián sintió que la garganta se le cerraba, pero esta vez no era por angustia. Era otra cosa, algo que llevaba tiempo queriendo salir. El maestro guardó el reloj y dijo: Cuando quieras, este taller también es tu lugar. Julián salió a la calle con la luz del atardecer pintando los edificios. Caminó sin prisa, con la sensación de que el mundo avanzaba al mismo ritmo que sus pasos. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al futuro. Sabía que no todo estaba resuelto. Pero también sabía que, igual que un reloj, él podía volver a ajustarse cuando fuera necesario. Y esa certeza era suficiente para seguir adelante. Fin. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. ¿Cuántos seremos?